Hechos Ecuador, es la televisión, es la radio, es la... Es evidente que la denuncia de investigación, primero realizada por más de 600 periodistas a nivel internacional y por importantísimos medios de comunicación, igualmente a nivel internacional como la propia BBC, ha creado una situación, yo diría, sobre todo de crisis política. O sea, aquellos personajes de las élites económicas, grandes empresarios o grandes banqueros, que tienen sus recursos efectivamente en paraísos fiscales, fundamentalmente como un acto de evadir el pago de impuestos, como un acto que en muchos de estos de los nuestros países constituye un hecho penal, un acto atentatorio, digamos, a la ética pública y a los, en este caso, a los recursos que tienen que ingresar al Estado ecuatoriano, ha generado crisis política y por tanto estamos hablando efectivamente de conmoción social. Ya han habido renuncias de algunos de estos personajes que son presidentes. Caso incluso de Chile, solamente por comparar el caso de Piñeiras, eh, está siendo investigado por la Fiscalía. Claro, en este momento en Chile hay una situación bien particular que posibilita eso, y es el hecho de que en las anteriores elecciones, en dos o tres elecciones anteriores, la gente aprobó la realización de una asamblea constituyente, allá le llaman convención constituyente, ¿sí? Y eso ha permitido una nueva correlación de fuerzas, pero además ha permitido una cierta renovación, una cierta autonomía de las instituciones públicas, en este caso de la Fiscalía. Y la Fiscalía en Chile ya inició investigaciones sobre Piñeira, sobre el actual presidente, porque a pesar de que él vino acá y dijo que él actuó a los paraísos cuando visitó y estuvo justamente reunido incluso con Guillermo Lasso hace algunos años atrás, ¿sí? Resulta que ha tenido igualmente paraísos fiscales. Los periodistas acaban de denunciarlo y de desnudarlo con esos paraísos fiscales. Sin embargo, vemos que aquí en el Ecuador, las entidades públicas que deberían de haber asumido inmediatamente cartas en el asunto, la absoluta mayoría de ellos no se dan ni por enterados, no están haciendo absolutamente nada. Tendría que haber una investigación de Contraloría. Sin embargo, no tenemos ningún tipo de reacción de la Contraloría General del Estado, por lo menos hasta este momento. Tendría que iniciarse ya una investigación de carácter fiscal, porque son varios delitos tipificados en el Código Penal que se estarían cometiendo de acuerdo a la investigación. Por ejemplo, evasión de impuestos, por ejemplo, testaferrismo, ejemplo, otro tipo de que pueden tener incluso vínculos con lavado de dinero, etcétera. ¿Sí? De igual forma, tendría que haber una intervención por parte del contencioso del Tribunal Contencioso Electoral, porque habría claramente una violación a las normativas electorales en el Ecuador, dado que, como todos sabemos, por resultados de la consulta popular del año 2017 y la ley que fue aprobada posteriormente, no debería haber sido candidato el señor Guillermo Lasso y menos podría estar efectivamente ejerciendo la presidencia de la República. Y por supuesto la Asamblea. La Asamblea es el órgano fundamental de fiscalización política en el país, ¿sí? Eh, en este momento existe, digamos, una voluntad mayoritaria porque se investiguen estos hechos. Esperamos que efectivamente se logre desarrollar este tipo de investigaciones para que el país sepa exactamente la verdad y que se tengan que iniciar todos los procesos que sean necesarios iniciar. Procesos de enjuiciamiento político, procesos de enjuiciamiento penal, incluso por los delitos efectivamente que se están cometiendo atrás de esto. Para nosotros solamente hay una salida efectivamente y esa salida tiene que ser la destitución mediante los mecanismos legales en el Ecuador, los mecanismos democráticos institucionales, ¿sí? Para que efectivamente se vaya Guillermo Lasso. Guillermo Lasso, si tuviera vergüenza, si Guillermo tuviera vergüenza, seguro hubiera renunciado ya. Me Pero, ¿qué gusta, lo va a hacer? O Pablo, sea, sabemos perdóname que todos te interrumpa. quién está. Pablo, perdón, disculpe que te interrumpa. Me gusta tu palabra destitución, pero yo quisiera ir un poquito más, porque si él mintió al presentar la declaración juramentada
ante su amigo, su compadre, que ahora está en el Vaticano. Es decir, no debería quedar como una destitución, sino totalmente anular el binomio, porque él llega engañando al CNE y al pueblo ecuatoriano. ¿No crees que debería haber una nueva elección? Completamente de acuerdo. Yo insisto en la necesidad, además, de un proceso político, que eso lo hace la Asamblea Nacional, y un enjuiciamiento político que lo hace la Asamblea Nacional, que tiene que tomar las resoluciones que tenga que tomar en el marco de la ley, en el marco de la ética, efectivamente. Otra cosa es el proceso judicial. Yo insisto en esto. Al menos, y es en serio, lo vuelvo a repetir, hay 3 delitos cometidos. Al menos hay evasión de impuestos, hay falsificación de documentos públicos, falsificación ideológica, y hay testaferrismo. Al menos hay ese 3 tipos de delitos efectivamente cometidos. Que se huelen, que Entonces, se huelen, que se esto sienten. no es solamente de carácter político, es también de carácter político legal. ¿Sí? Y a ver, yo quiero hacer un ratito efectivamente de tú tienes abogado del razón. diablo ahí. Lucho dice, Lucho está diciendo que tendría que dar la nulidad del binomio y por ende pues quedaría insubsistente o en vacío el tema de la presidencia de la República. Pero hay el instrumento legal para eso, hay el instrumento legal para llegar a aquello, y la pregunta va para los dos, para ti Lucho y para Pablo. Efectivamente, yo quería justamente en un segundo momento responder a esta inquietud planteada por Lucho, porque yo estoy de acuerdo. O sea, no solamente porque digamos el triunfo electoral es un triunfo electoral sobre la base, sobre una premisa falsa y sobre un fraude, un engaño a la ciudadanía ecuatoriana y al país y a la ética pública, como lo dije antes. Por tanto, eso deslegitima completamente no solamente al señor Guillermo Lasso, sino que también lo hace, en este caso, en la persona de la vicepresidencia, el vicepresidente de la República. Sin embargo, habría que buscar efectivamente cuáles son los mecanismos legales. Porque, digamos, en el caso de un juicio político, ¿qué es lo que dice la Constitución? ¿Sí? Que se puede efectivamente destituir al presidente mediante un juicio político. Pero quien le sucede es el vicepresidente de la República. ¿Sí? Sin embargo, también establece que en el caso de que las dos personajes desaparezcan, asume efectivamente la dirección de la República del país, la presidencia de la Asamblea Nacional, y se tiene que llamar efectivamente. Si me permiten, aquí atrás está mi Constitución, puedo levantarme un ratito, ver la Constitución y buscamos los artículos. Claro. Adelante, Luis, perdona. Y si tienes algo del CNE también, porque el CNE tiene que decir algo sobre la anulación cuando hay alguna documentación falsa. El CNE también podría tener alguna información. Claro, Lucho, mientras Pablo busca, y ahí hay un fundamento de derecho, que sería lo que estaba planteando Pablo, o sea, los 3 delitos que se han cometido ahí. Y esos delitos son punibles y pesquisables de oficio, porque así tiene que ser. Pero lo que pasa es que tenemos una fiscal que mira para otro lado, tenemos una contraloría, que tenemos hay que cambiarla, por Lucho, que firmó su propio acuerdo para quedarse ahí sentado, y tenemos que la UAFE, que el jefe es el mismo presidente. Entonces tenemos todo un círculo, la Corte, que también está amarrado, y esto es una cuestión que si la Asamblea no saca a relucir la realidad, porque la conformación de esta comisión también es de meter calambre. La conformación de esta comisión está por 4 de Pachacuti, está por 3 de UNES, 1 del BAN y un Partido Social Cristiano. Mire usted, así está conformada la comisión, donde está llevando a cabo el asunto de Pandora. Ahora, Pachacuti, si se mantiene como hasta el momento, unido con UNES, saca un informe realmente como debe de ser. Pero si los de Pachacuti, como ya hemos observado que están divididos entre CONAI y Pachacuti,
pueden salir otro tipo de resultados que eso sí hay que tener muy en cuenta. Pero como están las cosas y las votaciones se han dado, entonces a don Guille están que se le caen los pantalones. Au. Está sumamente nervioso el muchacho. Sí, señor. Bastante nervioso, Luchito. Está sumamente nervioso. Yo lo veo como Bob Bunny cuando ve, cuando el coyote, cuando ve que le está cayendo la roca encima. Hasta que Pablito encuentre. Dele. Vamos a... Hay personaje, Pablo. Mira. Sí, aquí tenemos ya. Pablito. Mira al frente, Pablito. Hola. Está aquí don no Guille. Te he visto. ¿Y ese personaje cuál es? Está don Guille. Yo soy don Guille. Estoy en el monte Sinaí en Guayaquil. Y van ustedes a escuchar mi discurso en el monte Sinaí. En este lugar, en este día que festejamos un año más de libertad e independencia, tenemos que decir con un grito fuerte que vamos a gritar por la libertad, por la independencia de una asamblea insensible, incapaz de responder a las necesidades del pueblo ecuatoriano. ¡Viva Guayaquil! Está bravísimo don Guille en el monte Sinaí y pensó que él iba a trasladar a la gente del monte Sinaí al asunto de las fiestas de Guayaquil en el bulevar y le salió lero lero porque cuando llegó allá gritaban nevó, nevó, nevó y estaba en vergüenza don Guille. Ahora sí, Pablito. Sí, los artículos 129 y 130 y 131 de la Constitución de la República se refieren al control de la acción de gobierno por parte de la Asamblea. ¿Sí? Ahí establece claramente los siguientes elementos. Vale la pena pararle bola, digamos, y pararnos un ratito en estos elementos. ¿Sí? Dice en primer lugar el artículo 129 que la Asamblea podrá proceder al enjuiciamiento político de la presidente o vicepresidenta o presidente de la República a solicitud de al menos una tercera parte de sus miembros, en los siguientes casos: por delitos contra la seguridad del Estado, por delitos de concusión, cohecho, peculado o enriquecimiento ilícito, y por delitos de genocidio, tortura, desaparición forzada de personas, secuestro u homicidio por razones políticas o de conciencia. ¿Sí? Sin embargo, aquí hay un candado, un primer candado. Es el párrafo tercero, se puede decir, de este artículo. Para iniciar el juicio político se requerirá el dictamen de admisibilidad de la Corte Constitucional, pero no será necesario obligatoriamente el enjuiciamiento penal previo. Es decir, es la Corte Constitucional quien tiene que dar un dictamen de que es posible desarrollar el juicio político como tal, ¿sí? Y más o menos sabemos cuál es también la situación de la Corte Constitucional, que lastimosamente es una corte que no está defendiendo el Estado de Derecho en general. Por ejemplo, ya resolvió lo que resolvió sobre el CIADI, siendo completamente inconstitucional, y por otro lado es una corte que está violando los derechos de los ciudadanos ecuatorianos. Igualmente, la semana anterior creo que fue la resolución donde prácticamente se les quita el derecho a los trabajadores, a los servidores públicos de primera línea, Ministerio de Salud Pública, los médicos particularmente, para que sean contratados efectivamente por parte del Estado, ¿sí? Entonces no es una corte constitucional fiable, ¿sí? Más adelante dice que para proceder a la censura y destitución será el voto favorable de las 2/3 partes de los miembros de la Asamblea Nacional. Votaron 103 votos porque se inicia la investigación. Es decir, habría más que suficiente, efectivamente, los 2/3 de la Asamblea Nacional para proceder a un enjuiciamiento de carácter político. Por eso son los nervios, efectivamente, que tiene el señor Guillermo Lasso. Luego, el artículo 130, y aquí hay algunos elementos bien interesantes que coinciden con la resolución tomada
la semana anterior por la Asamblea Nacional. ¿Qué dice este artículo? La Asamblea Nacional podrá destituir a la presidenta o presidente de la República en los siguientes casos. 1, por arrogarse funciones que no le competen constitucionalmente, previo dictamen favorable de la Corte Constitucional, y por grave crisis política y conmoción interna. Y ahí no establece la calificación constitucional. Conmoción interna, grave crisis política y conmoción interna, que es lo que se está generando efectivamente con la denuncia de los Pandora Papers en el Ecuador y en otros países, porque no solamente es en el Ecuador como tal. De la misma manera que establece incluso unos plazos en términos de tiempo, ¿sí? En un plazo de 72 horas, 3 días, concluido el procedimiento establecido en la ley, la Asamblea Nacional resolverá motivadamente con base a las pruebas de descargo presentadas por la presidenta o presidente de la República. Para proceder a la destitución, se requerirá el voto favorable de las 2/3 partes de los miembros de la Asamblea Nacional. De prosperar la destitución, la vicepresidenta o vicepresidente asumirá la presidencia de la República, que es lo que les decía anteriormente, ¿sí? Habría que ver qué pasa si en este caso efectivamente se sustenta, digamos, en el procedimiento de juicio político, se sustenta que hay un acto de fraude, Falsedad. de falsedad y de fraude a la ciudadanía, al proceso electoral, al haber competido cuando no se podía haber competido efectivamente con respecto a este tipo de situaciones denunciadas por los Pandora Papers, ¿sí? Creo que ya leí que para destituirlo se requieren las 2/3. Esta facultad podrá ser ejercida por una sola vez durante el periodo legislativo en los 3 primeros años del mismo, ¿sí? Y luego dice que en un plazo máximo de 7 días después de la publicación de la resolución de destitución, el Consejo Nacional Electoral convocará para una misma fecha a elecciones legislativas y presidenciales anticipadas. Ojo con este párrafo. Aquí está. Ahí está la clave. En un plazo máximo de 7 días después de la publicación de la resolución de destitución, el Consejo Nacional Electoral convocará por una misma fecha a elecciones legislativas y presidenciales anticipadas para el resto de los respectivos periodos. La instalación de la Asamblea Nacional, la posesión de la presidenta o presidente el electo tendrá lugar de acuerdo con lo previsto en la Constitución en la fecha determinada por el Consejo Nacional Electoral. Ahí está. Es absolutamente claro Está clarísimo. el artículo 103 de la Constitución. Completamente claro, así es. Por eso que el señor Saquicela está preocupado porque ese término han puesto en la resolución de la Asamblea de los 100 y pico de asambleístas, que le pone por conmoción social. Que eso ¿Cuál artículo era ese, Pablo? A juicio político a Guillermo Lazo. Artículo 130 y lo que está repitiendo en este momento Luis está ahí, poniendo énfasis, está en el literal B. Ahí establece 2 causales. La una requiere efectivamente calificación de la Corte Constitucional, la otra se puede hacer de manera directa, sin necesidad de calificación de la Corte. Y da la facultad directamente para que inmediatamente se convoque a elecciones. Sí, es una especie de muerte cruzada al revés, por iniciativa del legislativo, en este caso, de la Asamblea Legislativa, no del presidente de la República. Correcto. Correcto. Ahí lo tenemos, Luchito. Interesante, ¿no? Sí. Muy interesante. Ahí está, exactamente. Pablo, esto hay que comenzarlo a socializar, porque, a ver, yo ya no sé si en la asamblea, bueno, obviamente que la gente que está con Lazo está queriendo sostenerlo, pero no es tanta la mayoría que lo quiere sostener, porque hay intereses creados de otro lado, ¿no? Que quieren que se vaya Lazo. Y entre esos intereses creados están los niños que votaban por el agua, recuerda, que ellos le van a traicionar, doña Guada, toda esa gente le va a traicionar. Ahí el que está pegadito por intereses creados es el denunciólogo, pero él es uno. Saquicela. 18 que sacó don Lazo. El resto se le va a virar, porque allí están los socialcristianos que se pelearon, pues, ¿no? Y se pelearon porque no les cumplió y porque rompió el pacto. Los de UNES, que por convicción y porque así tiene que ser, ellos van a hacer el trabajo que hay que hacer, de decirle muchas gracias, señor Lazo. Entonces,
Al señor Lazo parece que le quedan las horas contadas de acuerdo a lo que yo estoy viendo y de acuerdo a tu análisis, Pablo. Y no Yo solo entendía bien, Villavicencio, Richard, solamente como un acto, como un hecho anecdótico nomás. No entendía bien un Twitter. No sé si ustedes vieron un Twitter en días pasados de Torres, el ex asambleísta, ex alcalde en Tungurahua. no, Torres le decía ahí a Guillermo Lazo que le quedaban las horas contadas. Decía que estaban ya en cuenta regresiva. Eso le decía Torres. No entendía por qué. Creo que el artículo 130 nos da absoluta claridad con respecto a esto. sí. Es que lo que ha salido a la luz es una cosa que a nosotros nos sorprende la habilidad que ha tenido don Guille para manejar sus cuentas. Porque si tú sacas un dinero al exterior y no vas pagando el impuesto de salida de divisas, ni has pagado los impuestos aquí, entonces te viene a la mente que don Guille está acostumbrado a llevar, oiga, escúchame, de que no escuchan otro, mira, Pablito, está acostumbrado a llevar doble contabilidad. Porque para que salgan los dineros, con certeza debe ser. Sin ninguna pista de pagos de impuestos, entonces eso tengo esa leve sospecha, nada más. Pero resulta que él, una vez que dice que él sí tenía, yo sí he tenido en paraísos fiscales la offshore, pero ahora tengo 2 fideicomisos. Y en los 2 fideicomisos que se llama Berdinini y Barberini, resulta que en eso él pone unas condiciones para cuando él vaya a morir. ¿Y sabes cuáles son las condiciones que pone? Dice que para la esposa tienen que entregarle $20,000 mensuales. Ojo, ojito, ojazos. Para los hijos, $2,000 mensuales. Y para los hermanos, 1,500 mensuales. Entonces, esa es su voluntad. Eso quiere decir que él todavía está manejando, pues. ¿Sí o no? Esos fideicomisos. Entonces, no es que sea liberado, pues, totalmente. Por eso es que no queda el rastro que si lo regaló, que si los vendió, dónde está el dinero y dónde está el pago de los impuestos. Así lo haya donado, tiene que pagar impuestos. Hechos Ecuador es la televisión, es la radio, es la